Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Señor, que te necesitamos. Te necesitamos y muchísimo, Señor. Y pedimos en esta tarde que tú tomes control, Señor, y que seas tú el que nos estés hablando, Señor. Seas tú, tu Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, Señor, y que de verdad la palabra que tú nos hables, Señor, pueda impactar nuestras vidas, Señor, y traer ese cambio que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que Noé fue pregonero de su tiempo. Y nos habla de muchos hombres y muchas mujeres en la palabra de Dios que también fueron pregoneros de su generación. Y nosotros podemos decir hoy que nosotros somos pregoneros de la palabra de Dios para nuestra generación. Y somos llamados a ser esos pregoneros. Y podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver la mano de Dios moviéndose para poder cumplir un programa que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver que cuando el hombre fue creado, Dios comenzó ese programa, pero no solamente para la humanidad, sino para toda la creación. Y a lo largo de la historia, desde que el hombre cayó, el hombre era el encargado de poder cumplir ese programa, pero falló, se corrompió. Pero Dios continuó ese programa y podemos ver la mano de Dios a lo largo de la historia de la humanidad y cómo Dios fue trabajando y cómo Dios fue moviendo todas las cosas para llegar a lo que Él quería. Dios prometió un pueblo a Abraham, lo cumplió, levantó un pueblo, dice la palabra, que llevaría el nombre de Dios. Y ese pueblo llamado Israel fue el pueblo que Dios escogió, dice, para poner su nombre. Y a través de ese pueblo de Israel, todas las naciones del mundo debían venir a Dios, debían conocer a Dios. Pero también vemos que ese pueblo también falló. Y entonces Dios prometió que levantaría a uno, y Dios levantó a uno de ese pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es una clave importante, fundamental en el programa de Dios, porque de allí Dios levantó a su Hijo, envió a ese pueblo y era el único que podía cumplir el programa de Dios para toda la creación, y era el único que podía restaurar todo lo malo que nosotros habíamos hecho, todo lo que habíamos corrompido, porque no solamente se corrompió la humanidad, corrompimos toda la creación. Y solamente a través de ese linaje que Dios prometió que levantaría, Dios cumplió y envió a su Hijo y envió en ese pueblo que Dios levantó para poder llevar su nombre.
Y nosotros podemos ver que cuando Jesús vino, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino, su pueblo no le aceptó, su pueblo le rechazó. Pero el programa de Dios no acabó allí, el programa de Dios siguió. Entonces Cristo vino y formó un cuerpo que es su iglesia. Y desde entonces corresponde al cuerpo de Cristo ahora llevar el nombre de Dios a todas las naciones, porque ese fue el mandato que Cristo dejó, ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Y nos toca a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, cumplir ese propósito. Pero me gustaría compartir en esta tarde y ver cómo el pueblo, ese pueblo Israel, fracasó. Pero quisiéramos ver el paralelismo entre el pueblo de Israel y nosotros hoy. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos siguiendo el programa de Dios? Esa es la pregunta en esta tarde. Entonces, me gustaría que viéramos en el libro de Ageo, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre todos los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado por Dios, habló por mandato de Dios al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a mirar un poquito. El pueblo había regresado del cautiverio. Fueron 70 años al cautiverio porque habían desobedecido a Dios. Habían salido fuera de la voluntad de Dios. Se rebelaron contra Dios. Entonces Dios los llevó al cautiverio. El pueblo de Judá fue llevado a Babilonia por 70 años. Entonces, cuando se cumplieron el tiempo
Ya el Señor había profetizado por Jeremías que Dios levantaría a Ciro mucho tiempo antes de que Ciro naciera. Ciro era el rey de Persia. Mucho antes de que Ciro naciera, Dios ya había profetizado que levantaría a Ciro para dar libertad a su pueblo, que usaría a este rey para que hiciera volver a su pueblo del cautiverio. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Este rey dio esa libertad para que ellos pudieran volver a su tierra, pero fueron volviendo en partes. No regresaron todo el pueblo, solamente regresó un remanente, porque la gente se había acomodado en Babilonia. La gente hizo su vida en Babilonia y ya no le interesó volver a su tierra. Olvidaron que ellos fueron escogidos por Dios como su pueblo. Pero este remanente que regresó, primeramente regresó un remanente con el profeta Nehemías. Luego regresó otro remanente con el sacerdote Esdras. Entonces, vemos que cuando Esdras vino, Esdras animó al pueblo para reconstruir el templo. Entonces dice que empezaron a trabajar para reconstruir el templo, pusieron los cimientos, y eso lo podemos leer en el libro de Esdras. Levantaron los cimientos. Dice que era tal la emoción que había entre ellos, que había gozo, había llanto. Era una mezcla de muchos sentimientos, porque los adultos mayores lloraban porque para ellos eso que estaban haciendo no era nada comparado con el templo que ellos tenían antes. Pero sin embargo, para esos jóvenes que nunca conocieron ese templo, esos jóvenes que nacieron en Babilonia y volvieron, para ellos fue un júbilo de que pudieran estar en esa tierra que Dios les había dado, les había prometido y donde sus padres habían sido establecidos. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que se levantaron enemigos contra la reconstrucción. Con Nehemías vemos que reconstruyeron los muros y fueron por partes. Pero había tanta oposición para la reconstrucción que se desanimaron tanto que dejaron de lado el templo. Dejaron de reconstruir el templo. Y desde entonces hasta que Dios envió a Ageo pasaron 14 años. Pero en esos 14 años, ¿qué hizo el pueblo? Se dedicó a levantar su propia casa. Pero no eran casitas. Eran casas lujosas que ellos levantaban. Ellos empezaron a hacer su propia vida y dejaron de lado la casa de Dios, el templo de Dios. Pero ¿por qué era tan importante que ellos reconstruyeran el templo? Porque cuando el templo fue levantado, Dios dijo que su presencia estaría allí. Y su pueblo tenía que ir al templo a buscar a Dios. Es allí donde ellos tenían que ir para estar con Dios. Para poder estar en la presencia de Dios, ellos tenían que ir al templo. Porque eso fue lo que el Señor les dijo. Pero ellos dejaron. ¿Qué hicieron? Dejaron de buscar a Dios. Dejaron de adorarlo. Dejaron de que Dios fuera importante para ellos y ellos decidieron seguir su propia vida. Ellos hacían sus casas y podemos leer que dice que estaba tan abandonado el lugar, la casa de Dios, y el pueblo había otra vez empezado a pecar porque ya que no había templo, no había Dios, Dios estaba lejos. No había dónde ir a buscar. Entonces ellos volvieron a pecar, volvieron a esa antigua vida de rechazar a Dios, de levantarse contra la voluntad de Dios. Y el Señor les mandó, Dios les mandó, les envió de vuelta para que lo primero que tenían que reconstruir era ese templo.
para que ellos pudieran tener la seguridad de que Dios estaba allí, de que Dios estaba con ellos. Entonces, el Señor envía al profeta aquí. Entonces les habla y les confronta con esta palabra y les dice, el Señor le dice, ¿es tiempo para vosotros de edificar vuestras propias casas? ¿Es tiempo para vosotros levantar casas de lujo? ¿Es tiempo para vosotros ir detrás de lo que ustedes quieren? Y una de las palabras que a mí me impactó mucho cuando yo entré con esto es que el Señor dice, y 2 veces repite, y cuando el Señor repite una palabra 2 veces, es porque es algo serio. Él está poniendo énfasis en esa palabra, y esta palabra es: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Entonces ellos no tenían tiempo para seguir levantando el templo de Dios. Ellos no tenían tiempo para buscar a Dios. Ellos no tenían tiempo para esa reedificación. Ellos no tenían tiempo para que pudieran preparar ese lugar para que volviera la presencia de Dios a ellos. Ellos habían olvidado su propósito. ¿Qué sucedió en Babilonia? Recordemos que Babilonia era un pueblo pagano, era una nación pagana, tenía muchos dioses. Y ellos estaban en medio de ese pueblo. Pero ellos volvieron. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo libertó de la cautividad, esos 40 años ellos llevaron a Egipto en su corazón. Y lo mismo sucedió con este pueblo. Ellos trajeron Babilonia en su corazón. Ellos estaban afanados por las cosas materiales. Estaban afanados por la comodidad. Estaban afanados por lo que ellos querían, por lo que ellos querían alcanzar, por lo que ellos querían hacer. Y Dios no estaba en sus planes. Dios no era su prioridad. Y nosotros podemos mirar hoy nuestra propia vida. ¿De qué manera estamos? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y a eso es lo que el Señor nos está llamando en esta tarde. Dios fue hablando a su pueblo. Dios fue hablando, enviando a un profeta, a otro profeta. Podemos ver todos los profetas de esa época. Muchísimos profetas. Está Zacarías, Malaquías, Ageo, Nehemías, Esdras. ¿Cuántos profetas Dios envió a hablar a su pueblo? Y estaba yo también recordando cuánto el Señor viene hablándonos. ¿Cuánto tiempo el Señor viene llamándonos? ¿Cuánto tiempo el Señor viene dando palabra a uno, palabra a otro? ¿Cuánto tiempo el Señor envía siervos aquí? Todos los que han subido a este púlpito, ¿qué ha hecho? Ha hecho un llamado del Señor. Ha hecho un llamado del Señor para nuestras vidas. Debemos recordar que como Israel, como toda esa generación estaba en el programa de Dios, tú y yo estamos en el programa de Dios. Y nosotros no podemos dejar de lado eso. Debemos recordar una cosa, que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, nosotros hemos tomado un compromiso. No olvidemos, y si no lo sabemos, tenemos que mirar la palabra de Dios y entender que cuando venimos a Cristo, no solamente venimos a recibir los beneficios que Cristo vino a darnos. Con Cristo hemos recibido todas las bendiciones como iglesia espirituales.
Las bendiciones materiales fue para el pueblo de Israel, pero las bendiciones espirituales es para la iglesia de Cristo. Con eso no digo que el Señor no bendice en lo material. Sí, el Señor bendice, pero nuestro corazón no tiene que ir detrás de lo material, tiene que ir detrás de esas bendiciones que Cristo ha traído a nuestra vida. Pero con esa aceptación, cuando yo he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿qué he hecho yo? Yo he rendido mi vida completamente a Cristo y he tomado un compromiso con Dios. Y generalmente obviamos ese compromiso. Dejamos de lado ese compromiso y venimos buscando solamente los beneficios que Dios ha enviado para nosotros a través de su Hijo. Pero hay un compromiso de mi parte. Yo he firmado con eso un compromiso de qué? De lealtad, un compromiso de servicio. Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya es Cristo en nuestra vida, es la voluntad de Dios en nosotros y es el propósito de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Mucha gente dice, no conozco, no sé cuál es el propósito de Dios para mí. Pero ¿saben cuál es el propósito principal, fundamental? De que nosotros mostremos la gloria de Dios. Y eso empieza en su programa desde que fuimos creados. De que nosotros llevemos la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que manifestar a Cristo al mundo. Ese es nuestro mayor propósito. Luego tenemos propósitos específicos como cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado dones, talentos que tenemos que usar. Pero nosotros tenemos que mirar, no somos diferentes a ese pueblo, porque luchamos continuamente contra la voluntad de Dios. Luchamos continuamente contra aquello que Dios nos llama a hacer. Nos volvimos indiferentes a la palabra de Dios. ¿O es que se está cumpliendo la palabra que dice que muchos corazones se enfriarán? No, que no seamos nosotros, que no sean nuestros corazones el que esté frío para Dios, para glorificar a Dios, para servir al Señor. La iglesia no es un club social. La iglesia no es para que yo venga y reciba. Y me alimente yo. Y me hinche yo. Pero ¿y luego qué hago con eso? Con todo lo que he recibido. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que el Señor me da? Y nosotros podemos ver, no somos diferentes. Porque damos excusa continuamente. Porque el trabajo, no tengo que trabajar. Tengo que hacer esto. No estoy muy ocupada, no tengo tiempo para esto. Para Dios no tenemos tiempo, pero para todas las cosas que queremos hacer sí que tenemos tiempo. ¿Es así o no es así? Es así. Para las cosas de Dios no tenemos tiempo, pero para lo que nosotros queremos sí que corremos rápido. Y nos esforzamos y nos afanamos hasta que lo logramos, hasta que lo alcanzamos. Y olvidamos que tenemos un compromiso con Dios. Y todo aquello que Dios me pida para hacer es mi responsabilidad. Lo que Dios me pide hacer a mí, no le va a demandar al pastor, ni le va a demandar a mi esposo. Me va a demandar a mí, porque es mi trabajo. Es mi trabajo. Si el Señor me ha dicho, ve a limpiar el baño, ese es mi trabajo. Y yo tengo que hacerlo. Pero ponemos mucha excusa. Podemos ver historias de que han puesto excusa. Moisés dice, no, Señor, no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No he creado yo la boca? Y a otro, a Jeremías, ¿qué le dijo? No digas que soy niño.
No somos niños. Una vez que hemos venido a Cristo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que las cosas viejas pasaron, ya no somos el mismo. Nos levantamos en Cristo en una nueva criatura. Nos levantamos. Si de verdad leemos nuestra Biblia, porque hasta para eso somos perezosos, hasta para leer la Biblia. Lo dejamos para último. Decimos, no, voy a leerlo por la noche. Venimos tan cansados. No, voy a leerlo por la mañana. No, me he levantado tarde, no tengo tiempo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer su voluntad si no vamos a la fuente donde Él se revela en nuestra vida? Es aquí donde conocemos a Dios. Es aquí donde conocemos su voluntad. Es aquí también donde conocemos cuál es el propósito para nuestra vida. ¿Qué nos está llamando el Señor? La Escritura dice, el campo está listo. ¿Qué no hay? ¿De verdad no hay obreros? ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Cuando hemos venido a Cristo, automáticamente nos hemos convertido en obreros. Nos hemos convertido en servidores. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para que Dios levante nuestra vida y nos envíe a aquellos que ya están preparados. No podemos seguir sentados. Tomemos de verdad. Déjenme decirle, esto es serio. La vida con Dios es serio. Con Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. No podemos querer caminar en dos aguas. ¿Por cuánto tiempo el Señor nos dice que volvamos al primer amor? ¿Por cuánto tiempo el Señor nos habló por 2 de Crónicas 7:14? Desde la pandemia. ¿Cuántos años? Ya ha pasado 3 años, ¿no? Pero Dios no habla por hablar. Dice la palabra que seamos entendidos. Seamos entendidos como el pueblo de Isaacar. Miremos los tiempos. Miremos todo lo que está ocurriendo. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? No, ya no hay tiempo. No hay tiempo. Ya no hay tiempo para mis tonterías. Ya no hay tiempo para lo que yo quiero. Porque, ¿saben qué es triste? Yo creo que el corazón del Señor se entristece mucho, porque detrás de todas las cosas por el cual corremos, no vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. No vamos a llevar ni casa, ni trabajo, ni nada. Absolutamente nada vamos a llevar. Vamos a llevar los frutos que hayamos producido, los frutos que hayamos producido con el Señor. Eso es lo que vamos a llevar. Pero debemos detener y escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Meditad en vuestros caminos. En Isaías 53:6, el Señor dice, todos nos descarriamos, cada cual va por su propio camino. Cada uno vamos por lo que queremos. Cada uno vamos según nuestros pensamientos. Detengámonos. Y en Isaías 29:13 también el Señor dice,
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hablaba del pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Es glorioso entrar, alabar, cantar, glorificar a Dios, compartir aquí. Pero cuando salimos allí fuera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con todo aquello que el Señor nos ha dado? Si cada uno de nosotros se levantara y contara el testimonio de cómo llegó a Cristo y de qué manera llegó a Cristo, es mucho lo que el Señor nos ha dado. Y cada uno sabemos de qué pozo el Señor nos levantó, pero nos levantó con un propósito. Nos levantó con un compromiso con Él de servirle. De servirle. Y Jesús dijo del siervo que hace su tarea, no tiene que pretender recibir gloria. ¿Por qué? Porque era su trabajo hacerlo. Y muchas veces nosotros queremos gloria, queremos reconocimiento. Es nuestro trabajo. Lo que teníamos que hacer, lo hicimos. O así tendría que ser. O tendríamos que hacer lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. El Señor quería llamar la atención de su pueblo. Ese pueblo dejó de buscar la presencia de Dios. Dejó de lado la voluntad de Dios. Y fue por lo que ellos querían. Y el Señor se cansó. Les había dado tanto, les permitió, les dio la libertad para volver. Envió con Zorobabel, estaba como gobernador. Estaba el sacerdote Josué también con ellos. Y ellos como líderes también tenían que levantarse y encaminar al pueblo para volver al Señor. Pero estaban cómodos. Estaban cómodos. Se volvieron egoístas, se volvieron indiferentes, se volvieron apáticos. Es el espejo donde nos reflejamos. Porque estamos en esa misma situación. Nos hemos vuelto egoístas. Pensamos solamente en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que queremos alcanzar y no nos importa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos levantó? ¿Por qué Dios nos llamó? Y hemos olvidado ese precio tan alto que el Señor pagó en esa cruz del Calvario para que nosotros fuéramos levantados. Pero muchas veces recordamos solamente la salvación que Cristo vino a traer a nuestra vida. Es muchísimo más lo que hemos recibido de Dios. Mucho más que la salvación. Hemos recibido todo, porque Cristo pagó todo en esa cruz para nosotros. ¿Para qué? Para que yo forme parte de su propósito, para que yo forme parte de ese plan eterno, de ese programa que Él tuvo en su corazón, mucho antes de que nosotros fuéramos creados. Y nos dice que el pueblo sufría porque había venido una sequía muy fuerte en esa época y había hambre.
había hambre, no había comida, pero ni aún eso les llevó a buscar a Dios. Y muchas veces pasamos por sequías. Y yo creo que la mayoría aquí hemos pasado por sequías, o a lo mejor lo estamos pasando. Pero es el momento de volver nuestro corazón a Dios. Es el momento de correr a Él, de acudir a Él. Es tiempo de que nosotros meditemos en esto. Si ahora mismo nos enfrentáramos al escrutinio de Dios para que Él juzgue nuestros caminos, el camino que estoy siguiendo, ¿dónde me lleva? ¿Dónde me lleva el camino que ahora mismo estoy siguiendo? Debemos recordar que todos los caminos que cada uno seguimos va a tener un fin. Un fin. Todo camino tiene un fin. Pero cuando lleguemos al final de esa parada, ¿dónde vamos? Porque vamos a enfrentarnos con Dios. Sea en el lugar donde vayamos, sea en el cielo o sea en el infierno, vamos a enfrentarnos al juicio de Dios. Vamos allí y vamos a rendir cuentas de toda nuestra vida. Vamos a rendir cuentas de todo aquello que Dios demandó de nosotros. Vamos a rendir cuentas de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a rendir cuentas de todo aquello que el Señor ha confiado. Nos ha confiado. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Pasamos problemas, pasamos dificultades. ¿Saben qué me dijo el Señor? Las dificultades que paso, el Señor me dijo, yo estoy allí. Y tú no te das cuenta que yo te estoy llamando. En cada prueba, Dios está allí y te está llamando. En cada situación difícil, Dios está allí y te está llamando. Y me está llamando a mí. Nos está llamando. Si de verdad somos el pueblo de Dios, el Señor nos está hablando. Ya no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. ¿Qué estamos haciendo los obreros? El Señor nos está llamando. Él quiere usarnos. Él quiere cumplir su propósito en la vida de cada uno, no solamente en el nuestro. Ustedes saben cuántas personas están esperando por ustedes. ¿Cuántas vidas están esperando que se les predique? ¿Cuántas vidas está esperando que se les ayude, que se les levante? ¿Cuántas vidas están esperando por Cristo mientras nosotros estamos sentados aquí? Vamos a rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Vamos a mirar qué lugar ocupa Dios en mi vida. ¿Qué lugar ocupa la presencia de Dios en mi vida? Para el pueblo, la presencia de Dios estaba en el templo, pero para la iglesia de Cristo, el templo somos nosotros. Es nuestra vida, es en nosotros donde el Señor habita. Dios es un Dios santo y Dios habita en un templo santo. Miremos en la condición en que nos encontramos. Miremos todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Y qué estoy haciendo con mi fe?
yo digo, soy de Cristo, vengo a la iglesia, oro, vengo a todos los cultos, pero eso no me hace cristiano. Cristiano me hace tener una relación con Dios. Cristiano me hace, creyente me hace tener un caminar con Cristo. Creyente me hace tener una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Eso me hace cristiano. Porque la fe sola, Santiago dice que la fe sola no sirve. La fe tiene que ir acompañada por obras. La obra no salva. Las obras no salvan. Pero la fe tiene que ir acompañada de obras, porque a través de las obras se muestra mi fe. Es allí donde se puede ver mi fe, de que verdaderamente yo creo en un Dios. Y esa fe, porque los demonios también creen, dice la palabra, y tiemblan, ¿pero qué? No obedecen. Y muchas veces creemos, y a veces temblamos ante la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos? Tampoco obedecemos. Pero eso no es la marca de Cristo. La marca de Cristo es la obediencia. Y dice que fue obediente hasta la cruz. Y Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo. Y es a Él a quien tenemos que seguir. Y es a Él a quien tenemos que parecernos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser levantados a la imagen de Cristo, a la imagen de ese varón perfecto. Y Cristo fue obediente. Y Cristo se sometió a la voluntad del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él nos dice, el mismo Jesús nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no es solamente buscarlo, es que tenemos que vivirlo. Es que eso tiene que ser parte de nuestra vida. El reino y la justicia de Dios tiene que ser nuestra vida. Tenemos que vivir en esa obediencia y mostrar la evidencia de nuestra fe en el servicio que nosotros hacemos. Dios nos llama a servir. Si alguna vez ha pensado que Dios le va a levantar con honores y le va a hacer a alguien grande, Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande tiene que ser siervo de todos. Nosotros no somos llamados a ser grandes. Cristo es el único grande y Cristo es el único que tiene que ser visto en nuestra vida. Nosotros somos llamados a servir. Pero es eso. Meditemos nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué camino estamos siguiendo? Tenemos que seguir un programa, el programa eterno de Dios. Y la función de la iglesia es fundamental en este tiempo. No queda mucho tiempo y hay mucho trabajo que hacer allí fuera. Hay mucha gente que está esperando. Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios. Nuestra tarea no es convertir a nadie ni cambiar a nadie. Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios y orar por ese mundo que se está yendo al infierno. Pero también como iglesia tenemos que levantarnos y edificarnos mutuamente. Como iglesia tenemos que edificarnos y tenemos que ayudarnos para levantarnos. Yo necesito la ayuda de cada uno para yo levantarme en Cristo. Yo sola no puedo. Yo necesito, el Espíritu Santo usa la vida de cada uno para que pueda trabajar en cada área de mi vida. Él me va formando, me va capacitando y me va levantando para poder cumplir ese propósito por el cual Él me llama. Hay mucho trabajo, pero cuando se llama para servir, siempre son las mismas personas.
muy poquitas. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nuestra vida? Hay urgencia. Hay urgencia. Mucha gente dice, no, ¿cuánto tiempo se viene hablando de que Cristo viene? Sí. Se está diciendo, el Señor está avisando hace mucho tiempo que Él regresa. Pero no es solamente eso. Hay muchos acontecimientos que van a suceder. ¿Pero estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados? Porque para esto que vino de la pandemia, eso fue un golpe y muy duro. Y no estábamos tampoco preparados, pero muy rápidamente nos acomodamos. Muy rápidamente nos quedamos otra vez en nuestro sitio. Dios quiso sacudirnos, pero Dios va a seguir sacudiendo. Pero hay una cosa. Yo siempre le pido al Señor y le digo, Señor, una de mis oraciones es, Señor, ayúdame a no ir con las manos vacías. Cuando tú me llames, no quiero ir con las manos vacías. Yo quiero glorificarte con los frutos que tú produzcas en mí, porque es el Señor el que produce, pero es mi disposición, es mi corazón para el Señor, para que el Señor pueda producir esos frutos. Pero en esta tarde, iglesia, el Señor está diciendo, mirad por vuestros caminos, meditad vuestros caminos. Ese es una vez más el llamado del Señor para nuestra vida. Meditemos nuestros caminos. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Hay un orden celestial y ese orden es Dios. Dios, primero Dios. Primero es Dios. Y eso nosotros no podemos quitar. Allí no está las casadas, después de Dios viene el marido, luego los hijos. Pero es primero Dios. Allí no está primero trabajo, allí no está primero casa, allí no está primero lo que yo quiero. No, allí no está lo que yo quiero alcanzar. Es Dios, esa es la prioridad. Ese tiene que ser nuestra prioridad. Y que el Señor nos ayude. Escuchemos lo que el Señor nos está hablando. Escuchemos a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos si vamos a amanecer. Mañana no sabemos nuestro camino, no sabemos dónde vamos a acabar. Entonces, abramos nuestro corazón a lo que el Señor nos está hablando, a lo que el Señor nos está llamando. No seamos duros. No endurezcamos nuestro corazón. Vengamos en humillación, en arrepentimiento y permitamos que Él haga la obra que quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. No estamos por nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de la obra que Él comenzó y que nosotros tenemos que continuar. De eso se trata. Y que el Señor nos ayude, y que tenga misericordia de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
te adoro.